Buenas tardes a todos. En esta ocasión, en esta tarde, tenemos una conferencia magistral de un invitado especial que de alguna manera pues tuve la oportunidad de conocer y de interesarme por su trabajo sobre ética animal y sobre algunas propuestas muy interesantes en la época contemporánea. Patrick Lores, él es del Instituto de Investigaciones Filosóficas Lyon 3 de Francia. Su título de su ponencia nos dice ¿por qué los griegos inventaron la ética animal? Una explicación desde la parresía como forma de vida. Antes de que le ceda la palabra al doctor, me permitiré leer algo de breve reseña, que es obvio, es para nosotros una gran honor y oportunidad de conocer su amplio trabajo sobre esta línea y pues, tener la oportunidad, ¿no?, de dialogar muchos replanteamientos filosóficos como es esta perspectiva. Patrick Lores es profesor de ética en la Universidad de Lyon en Francia, experto en ética aplicada y en particular en ética animal. Ha publicado varios libros relacionados con la ética del viviente animal. Su último libro de recién publicación acaba de ser publicado directamente al castellano en México, La violencia de la ética, Derrida para humanistas, editorial El Diván Negro. Publicará dentro de unas semanas otro libro inédito que es El otro Cristo, la teología antiespecista de Francisco de Asís. Como ven, hay una visión y una perspectiva en la cual yo he compartido bastante, que es la cuestión de cómo se reduce la cultura del occidente a una visión antropocéntrica, y pues necesario es revisar la tradición y la cultura antigua, sobre todo los filósofos, donde todavía no hay esta división entre el hombre y la naturaleza. Hay una especie de comunión entre el microcosmos y macrocosmos, la vida humana y la vida del universo, una sabiduría propiamente ecologista, una sabiduría de reunión, de conjunción, y no hay este antropocentrismo, ¿no?, de que el hombre se impone ante la naturaleza, y especialmente una cierta mística de unidad. Digo mística en el sentido de que todos participamos de una misma esencia, y bueno, a mí me llamó la atención esta perspectiva que difunde el doctor. Y bueno, sin más, le cedo la palabra para que pueda desarrollar la conferencia. Gracias, Lores, por la participación. Sí. Gracias, querido colega. ¿Me puedes decir de cuánto tiempo dispongo aproximadamente, por favor? Y después las preguntas. Una hora y una media hora de preguntas. Ok, una hora de... Una hora de desarrollo. Ok. De lectura y tu conferencia, y después el tiempo pertinente de preguntas. Perfecto. Hora y media. Sí, gracias. Muchas gracias, Mariano. Sí. Pues muchísimas gracias por la invitación en este increíble congreso dedicado a la cuestión muy fundamental de la paresia. Y agradezco mucho al doctor Mariano que me ha invitado, y realmente es un honor para mí estar aquí con ustedes. Antes de empezar, perdón por mi castellano, es un castellano un poco particular. Espero que lo que voy a decir se pueda entender. Es un castellano un poco artificial, pero creo que la mayoría de las palabras que voy a pronunciar con un mal acento, espero que tengan sentido, un poco de sentido. Pues
Sí, como lo ha dicho el doctor Mariano, mi trabajo consiste en reflexionar sobre la ética, pero una ética bastante particular, que es una ética no humana. Y eso ya es un cambio profundo en relación con, yo diría, con la cultura, con nuestras culturas en su diversidad, y sobre todo quizás con la filosofía. Lo ha dicho perfectamente bien el doctor Mariano. Hay una interrogación muy profunda de la filosofía occidental sobre el antropocentrismo, evidentemente, o para aceptarlo como tal en el pensamiento, hacer del antropocentrismo un elemento inevitable, indispensable. Eso fue el trabajo y sigue siendo el trabajo de la filosofía occidental en general. Y hay otra posibilidad, es precisamente de construir el antropocentrismo, y eso ha sido siempre desde el principio de la filosofía occidental en la antigüedad griega. Esa segunda vía ha sido muy minoritaria, y yo lo que me interesaría hacer, proponer, es reflexionar sobre dos elementos que aparentemente no tienen ninguna relación. A mí me gusta mucho poner en relación cosas que no tienen relaciones, aparentemente, evidentemente, y los dos elementos sobre los cuales me gustaría reflexionar es, de un lado, la paresia, dado que estamos en un congreso dedicado a la paresia, y de otro lado, la ética animal. Y pienso que tomando esa distancia crítica a partir de la ética animal, repito que no es una ética humanista, pues podemos entender, espero, mejor lo que, se llama apariencia, y también la conceptualidad de ese pensador, Michel Foucault, que ha trabajado, creo, como pocos grandes pensadores sobre la apariencia. Como lo saben, cuando Foucault define la apariencia, pone en relación su definición con, en el fondo, cuatro maneras de formular la verdad. Eso es, voy a resumir muy brevemente, porque eso todo el mundo lo sabe. Lo que Foucault entiende por paresia, y relacionarlo con lo que no es para él la paresia, aunque sea una forma de discurso que pretende ser, pretende buscar la verdad. Foucault dice que hay cuatro formas de discurso que pretenden buscar la verdad. El primer discurso es el discurso de los profetas, del profeta. El profeta es alguien que pretende, en el nombre de la verdad, anunciar esa verdad, pero para Foucault eso no es en nada, evidentemente, parecia, dado que no le permite al profeta establecer una relación, digamos, crítica con su propio discurso y con la sociedad en la cual dirige ese discurso. Otro tipo de discurso que se opone a la paresia y eso es más interesante quizás, y más complejo y más sorprendente. El segundo discurso, que no se puede describir bajo la palabra de paresia, pero bajo la palabra de sabiduría, y en el fondo bajo la palabra de lo que llamamos en Occidente la filosofía, es el discurso que Foucault llama el discurso, sí, precisamente de la sabiduría, lo que en francés se llama la sagesse, es decir, el discurso del sabio. Y Foucault dice ese discurso, y eso me parece interesante y sorprendente. Foucault dice el discurso
del sabio que pretende buscar la verdad y hablar en el nombre de la verdad, no es un discurso de paresia. Y eso creo que merece ser un poco explicado, analizado. Y, por ejemplo, toma el ejemplo del filósofo Heráclites, a propósito del cual, como lo sabemos bien ahora, dado que hemos leído esos textos de Foucault, dice que Heráclites decide en el nombre de una sabiduría no hablar, pero eso efectivamente no puede ser comparado a la paresia, dado que hay en la paresia esa voluntad de ese deseo de criticar y de ser aceptado principalmente como crítica. Y efectivamente el hecho de que Heráclites decida no hablar es un rechazo fundamental de la idea misma de crítica. Hay el tercer discurso que tampoco, y eso es quizás también muy sorprendente, que tampoco no tiene nada que ver con la paresia, es el discurso del profesor. Foucault dice de manera un poco irónica en ese curso y en el libro que ha sido objeto del curso, dice, sabemos todos que los profesores no están aquí para producir paresia, sabemos todos que los profesores están aquí para transmitir conocimientos, para transmitir tradiciones, para transmitir saberes, pero todo eso no es paresia. Y efectivamente queda el último discurso que para Foucault es efectivamente un discurso que busca la verdad en el nombre de la paresia, es ese discurso que tiene una dimensión crítica profunda, fuerte, y esa dimensión crítica fuerte, Foucault, y eso es el punto que me parece fundamental, esa dimensión crítica fuerte, Foucault la pone en relación con la ética. Dice que la paresia no puede ser otra cosa que un acto ético, y todo el problema es saber lo que quiere decir un acto ético. En el fondo, lo que podemos decir es que efectivamente hay una relación íntima entre la paresia y la ética, pero hay un problema que surge, y es ese problema sobre el cual me gustaría un poco reflexionar para, en el fondo, lo digo claramente al principio de esa presentación, podemos hacernos una pregunta, y quizás ya se la han hecho en ese congreso dedicado a la paresia, o si no se la han hecho, pues la propongo a su juicio. Me pregunto si la paresia no es, y me dirán después durante los 30 minutos de discusión lo que piensan de esa hipótesis. Me pregunto para resumirlo resumir de manera clara el problema, me pregunto si la paresia no es un concepto antropocéntrico, en el fondo. Es decir, bueno, es un poco provocador de mi parte decir eso, pero bueno, pienso que nadie lo dirá de esta manera, y dado que yo, repito, y como lo ha dicho mi amigo y colega Mariano, he trabajado principalmente en una ética que no es una ética humana, que es una ética del animal, pues tengo como el deber, en el nombre de la paresia, si puedo hablar así, de hacerme esa pregunta un poco crítica, un poco provocadora. No es, la repito, no es el concepto mismo de paresia un concepto profundamente antropocéntrico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando, bueno, eso merecería un trabajo de investigación que no he hecho profundamente, pero que pienso que queda en gran parte por hacer. Eso quiere decir que cuando los autores griegos, dado que hablamos de ellos principalmente, pero podríamos hablar de otros, cuando los autores griegos hablan en el nombre de la paresia de ética,
en qué medida son capaces de tomar en cuenta verdades que no sean verdades simplemente humanas o humanistas. Lo que quiero decir es muy simple en el fondo. Lo que quiero decir es en qué medida podemos relacionar la paresia con la preocupación por la vida animal. Eso es, creo que es una pregunta que me parece a mí, de mi punto de vista, interesante. Y tengo la impresión que, en general, en la mayoría de los discursos, cuando los comentaristas o los intérpretes o hasta Foucault, cuando hablan de paresia, toman muy poco en cuenta esa posibilidad de que la paresia pueda también describir un problema de ética que no sea un problema reservado a lo humano propiamente dicho. Y eso creo que es algo que me lleva en el fondo a preguntarme si, y bueno, esa es mi tradición, dado que yo pienso que uno habla siempre desde su tradición, aunque no sea encerrado en su tradición. Yo, como lo saben, quizás soy derridiano, y la idea fundamental de la deconstrucción derridiana es deconstruirlo todo, hasta los conceptos con los cuales intentamos pensar el mundo. Y yo pienso que debemos deconstruir el concepto de paresia, justamente y paradójicamente en el nombre de una paresia que se pueda abrir a lo no humano. Y la gran cuestión es saber si existen sí, pensadores griegos que han intentado hacer lo que yo invito a hacer. Es decir, efectivamente, la verdad, el deseo de producir un discurso verdadero que no sea un discurso profético, que no sea un discurso técnico, que no sea un discurso de profesor, que no sea un discurso, bueno, etcétera, etcétera, lo que he dicho al principio. La gran pregunta es saber si existen discursos en el mundo griego que no se puedan, en el fondo, resumir a discursos propiamente humanistas. Creo que es eso la pregunta que yo me haría desde mi trabajo, mi reflexión, mi tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, si hago la pregunta, es que la respuesta es positiva. Existieron muy pocos, y creo que es lo que ha dicho un poco el doctor Mariano cuando me ha presentado. Existen muy pocos discursos filosóficos griegos que intentan relacionar la paresia con la ética no humana, es decir, la ética animal. En el fondo hay, no sé, entre 3 y 5 autores fundamentales del pensamiento griego que han intentado eso. Es decir, dar una profundidad a la idea de paresia que no sea una profundidad simplemente humana o humanista. Y lo más interesante es que hay un autor en particular sobre el cual he trabajado un poco. Voy a encender la luz, porque aquí ya en Francia es casi la noche. Perdón, un segundo, tengo que ir a buscar bajo la... Ya. Sí, estaba diciendo que hay así, me ven un poco, me ven sudar un poco mejor, dado que aquí en Francia hay canícula. La canícula es cuando las temperaturas están más altas de los 40 grados y hemos entrado hoy en una canícula muy, bueno, ya hablaré de la canícula otra vez. Hay un autor sobre el cual he trabajado que ha intentado relacionar la paresia con la ética no humana y es el famoso Empédocles. Y voy a intentar decir cómo, en el fondo, con Empédocles tenemos un autor que ya
en su propia sociedad, en su propio mundo, deconstruya el concepto mismo de paresia, desde el punto de vista animal. Eso me parece interesante, lo que quiere decir que también que la paresia no tiene que ser un concepto homogéneo. La paresia es un concepto, en el fondo, que para tener sentido para nosotros, como intérpretes, hay que reconocerle el hecho de que está ya deconstruido en el mismo momento en que se utiliza. Y lo que lo muestra es Empédocles. Bueno, hay otros autores que han también deconstruido el concepto de paresia, porque lo han relacionado con esa cuestión inmensa que es la cuestión animal. Y, por ejemplo, hay otro autor que muy conocido, que es Plutarco. Plutarco también ha intentado deconstruir el concepto, entre comillas, humanista de paresia. Bueno, no podremos verlos todos porque si no nos quedaríamos 3 años juntos y no tenemos tiempo. Yo voy a insistir sobre Empédocles porque he trabajado un poco sobre este autor con esa idea en la mente. Es decir, en el fondo, como todos aquí hemos leído a Foucault, y lo que me sorprendió en Foucault es que Foucault no le interesa en el fondo, a través de ese concepto de paresia, no le interesa preguntarse si se puede elaborar un concepto de paresia que no sea un concepto reducido a la vida propiamente humana y que se abra a otras formas de vida, que sea la vida, no sé, la vida animal evidentemente, pero también otras formas de vida no centradas, no orientadas sobre lo propiamente humano. Hay Plutarco, hay otros, por ejemplo, unos siglos después, como Porfirio, que ha escrito, pienso, uno de los más importantes libros, textos sobre justamente, es un tratado sobre la paresia, que no es un tratado humanista sobre la paresia. Introduce, inventa Porfirio una concepción de la paresia que ya no puede ser descrita desde el punto de vista propiamente humano. Yo voy a tomar el ejemplo de Empédocles, que ya es muy complicado, muy complejo, para precisamente elaborar la posibilidad de que la paresia, en el fondo, es lo que digo a menudo, no es lo propio del hombre. Eso me parece interesante, como, contrariamente a lo que podemos pensar todas y todos. La paresia no solamente no es lo propio del hombre, dado que hay autores que han pensado la posibilidad de hacer de la paresia algo abierto a la diferencia antropológica, pero que no solamente la paresia no es lo propio del hombre, pero en el fondo es muy probable que la paresia dominante, humana, humanista, y muy paradójicamente también, impida dar la palabra a otras formas de paresia que no sean formas propiamente humanas, humanistas, etcétera, etcétera. Voy a tomar el ejemplo de Empédocles porque es un autor, bueno, no es un autor muy conocido, es un autor perdón, muy complejo, y lo que me interesa en Empédocles como más que ejemplo, como un poco un paradigma de otra paresia posible, lo que me interesa en Empédocles es en el fondo que es un autor que ha reflexionado sobre problemas filosóficos fundamentales cuyas ideas han sido interpretadas por los grandes autores, los clásicos, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, pero no hemos hecho el esfuerzo de entender desde el propio punto de vista de Empédocles su concepción en el fondo de esa otra paresia. Y voy a presentar esa diversidad que me parece interesante para introducir complejidad no solamente en el concepto de paresia,
pero también complejidad en el pensamiento filosófico de la antigüedad y también en nuestro pensamiento. Voy a resumir las ideas de Empédocles en relación con esto para ir hacia la elaboración precisamente de quizás una nueva concepción de la paresia que no está, según mis preocupaciones, tomada en cuenta como se debería dar, y a pesar, repito, que hay muchos textos, grandes textos, muchos autores que no han hecho de la paresia un concepto simplemente humano, pero que no lo han abierto, repito, a la diferencia. Voy a proponer unas reflexiones sobre ese paradigma que representa Empédocles en relación con otra paresia posibles. Y evidentemente, dado que la paresia está, como lo ha dicho Foucault, como lo ha enseñado Foucault, la paresia está totalmente relacionada con la ética, es probablemente la paresia, lo que produce lo que llamamos ética, pues no puedo hablar de Empédocles sin hablar de su ética, que evidentemente no es una ética humanista, es una ética que se abre a la diversidad de los vivientes, a las diferencias, y que introduce esa complejidad en el concepto de paresia y en el pensamiento filosófico de manera más general. La ética de Empédocles proviene directamente, como lo saben quizás, de lo que llamamos ahora su zogonía. La zogonía, como lo saben, es una interpretación del origen biológico, material del mundo. Y en la palabra, en el concepto de zogonía, hay evidentemente ese concepto de zoon, que corresponde en la cultura griega al viviente y en particular al viviente animal. Pues esa ética no humanista de Empédocles proviene directamente de su zogonía, la cual, y creo que es eso el elemento fundamental que deconstruye la idea de paresia, esa zogonía proviene de un principio que está en el corazón mismo de la filosofía de Empédocles. Esa idea que está en el corazón mismo es la idea de un parentesco entre todos los seres animales y humanos. Y creo que esa idea de parentesco me parece la llave para proponer una nueva mirada sobre la paresia griega en particular, pero también sobre nuestra relación con ese concepto y su importancia en el pensamiento contemporáneo, como lo veremos un poco después. Si se quiere comprender esta ética animal en Empédocles, en toda su radicalidad filosófica, hay que decir que está vinculada a una concepción de la vida animal basada en el parentesco del ser vivo y de todos los seres sin ninguna excepción. En efecto, esta teoría se basa en la tesis según la cual existe una unidad profunda de tipo biológico que define e identifica a todos los seres sin distinción jerárquica. Y el principio filosófico que mueve en Empédocles, evidentemente, esta relación entre los seres vivos, ese principio filosófico, que mueve esa relación entre todos los seres vivos, más allá de la oposición entre vivientes humanos y vivientes animales. Ese principio filosófico, Empédocles lo llama el aion, que significa la vida en un sentido biológico. En otras palabras,
en esa ética animal de Empédocles, el animal es un ser en el cual el principio vital está siempre presente y todo animal, sin excepción alguna, forma parte de la vida en tanto que participa del orden mismo de los elementos, principio vital que se transmite a los seres compuestos. Los seres vivos, para Empédocles, son pues compuestos que al constituirse, de ahí la idea de zoonía, ganan literalmente la vida, llamada, como acabo de decirlo, la zoe en griego. Pero, y ese es el elemento que me parece interesante para empezar a deconstruir ese concepto de paresia, pero se trata esa vida que se constituye poco a poco en cada uno en cada viviente, pero se trata de una vida transitoria que nace de la composición, es decir, de la mezcla de los elementos, la cual, como lo acabo de explicarlo a propósito de la zogonia, esa mezcla ocurre por el impulso de la lucha de una fuerza que es el amor precisamente, con otra fuerza antagónica que es el odio. Y es eso, en el fondo, lo que ya pienso, ya me dirán si me entienden, si están de acuerdo con lo que intento decir. Pienso que esa lucha, en el fondo, en el pensamiento de Empédocles y en su ética animal, y en relación con la idea misma de vida, esa lucha entre de un lado el amor y de otro lado el odio, pienso que, dado que es un elemento que comparten absolutamente todos los vivientes sin excepción, creo que ya es algo que puede parecerse a una forma de parecer, dado que esa idea de que en cada vida, que sea una vida animal o una vida propiamente humana, en cada vida hay ese antagonismo entre dos fuerzas, al origen mismo de la vida de ese ser, ese antagonismo entre el amor de otro lado y el odio por otra parte, eso ya corresponde a un discurso que provoca el pensamiento y que puede ser fácilmente rechazado, dado que ese discurso, pues como lo he dicho al principio, lucha con toda idea de jerarquía entre lo humano y lo no humano, es decir, lo animal. Y lo que me parece también interesante en Empédocles es que solo el amor es el que da la vida al viviente y en particular al viviente animal. Solo el amor es, como dice Empédocles, Zeidoron, es decir, productor de vida. Y creo que eso es un elemento muy interesante porque ese discurso pues no podía ser realmente entendido en su propia cultura y sobre todo las consecuencias éticas de ese discurso. Y aquí vemos lo que he dicho al principio, es decir, que Empédocles propone una nueva concepción de la vida que reúne en el fondo de manera igualitaria, si podemos hablar así, tanto el viviente humano como el viviente animal, y ese discurso pues pertenece en el fondo a esa idea de paresia, dado que es un discurso que es crítico, es un discurso que tiene una dimensión provocativa o provocadora incuestionable, es un discurso que es difícil de aceptar, dado esa lucha que contiene ese discurso con toda tentación de antropocentrismo y etcétera, etcétera. Es decir, que ese discurso realmente es un discurso que al mismo tiempo que deconstruye una forma de
de paresia propiamente humana o humanista, inventa una concepción abierta de la paresia a la diferencia entre antropológica entre todas las formas de vida que ya no se someten a ningún criterio jerárquico, pero que pertenecen todas a que obedecen, más bien dicho, esas formas de vida, todas a esa ley de alternancia entre, de un lado, el amor y de otro lado, el odio permanente. Y como consecuencia de esto, de esta alternancia, todos los seres vivos están emparentados entre sí. Ya, simplemente decir eso, hablar de parentesco, es ya un acto que pertenece a la paresia. Pues todos los seres vivos son fruto del mismo principio combinatorio de elementos que entran en relación gracias al amor, pero sobre un fondo de odio, permanente, de donde se considera que existe una afinidad natural y profunda del ser vivo con todos los otros seres, ya que cada animal, cada viviente, es nacido de la filia, es decir, del amor, como ya lo he dicho, y es esa filia, ese amor que hace propiamente el viviente, en el fondo, es ese amor que hace, esa filia que hace nacer el viviente, es esa filia que hace ser el viviente propiamente dicho, más allá, repito, insisto un poco, espero no demasiado sobre esta idea, más allá de la oposición entre, de un lado, una vida humana y de otro lado, una vida animal. Aquí estamos en una concepción de la paresia totalmente inédita, muy radical, que pertenece al pensamiento de Empédocles, y me parece interesante trabajar sobre ese ejemplo, ese paradigma a propósito de Empédocles, para, repito, deconstruir lo que ya se deconstruyó al principio mismo del uso de la palabra y de la idea de paresia en la cultura griega. Empédocles es la prueba, es como la demostración, y voy a seguir un poco reflexionando sobre su pensamiento. Empédocles creo que es la demostración de que efectivamente el concepto mismo de paresia se deconstruye al mismo tiempo que nace en el fondo en la cultura griega. Y lo que me parece también importante es decir que Empédocles va a profundizar el concepto de vida para seguir subrayando ese parentesco absoluto entre el animal no humano y el humano propiamente dicho. Hay toda una serie de ideas en Empédocles que profundizan esa comunidad, ese parentesco entre los animales y los humanos, y eso es algo muy nuevo. Creo que pienso que lo que estoy diciendo en relación con la paresia y la ética animal y Empédocles, creo que pienso que corresponde a la primera gran formulación de la ética animal en el occidente. Es decir, que es un acontecimiento histórico fundamental que ha tenido muchísimas consecuencias, pero que podemos repensar de manera a relacionar ese acontecimiento absoluto, radical, con el problema que nos ocupa, es decir, el problema de la paresia. La idea es que decir eso, decir que en el fondo las leyes a las que los humanos como los animales son sometidos son las mismas, eso cambia absolutamente todo de la mirada sobre la vida
del animal y del humano. E incluso si los seres sufren la presión de la disociación, es decir, del odio, lo que también Empédocles llama el neikos, el odio es el neikos, pues si esos seres, si los seres, tanto humanos como animales, sufren esa presión del odio, es la responsabilidad del viviente de no ceder ante esa presión. Y ello hace de la muerte el más banal de los fenómenos, en el sentido de que la vida y la muerte no existen, la una sin la otra, pero al mismo tiempo, ese acontecimiento que consiste en la presión permanente de el odio, es decir, de la muerte sobre la vida del viviente, ese acontecimiento horrible, violento, injusto, ese acontecimiento no debe ser, en el fondo, apoyado por otra acción, una acción que sea una acción propiamente humana, dado que en el fondo la naturaleza ya produce esa violencia y no es necesario añadir otra forma de violencia, y no solamente no es necesario, pero es contra toda idea de ética añadir una forma de violencia desde un ser hacia otro ser, dado que, como lo estoy diciendo, son las mismas leyes que se aplican a todos los seres sin excepción, humanos como animales. Y eso me parece muy interesante para relacionarlo con la idea de paresia, porque creo que en el centro de ese concepto deconstruido de paresia por Empédocles, que nos puede permitir reflexionar sobre qué es hoy la relación que tenemos que tener con los vivientes no humanos, en esa idea, en ese concepto deconstruido de paresia, que yo no lo deconstruyo, ya Empédocles lo deconstruyó, pues hay la cuestión de la muerte. Y no podemos pensar lo que es la paresia sin tomar en cuenta la cuestión de la muerte, pero vemos que hay en el fondo dos formas de muerte. Hay una muerte natural que pertenece a la vida propiamente dicha, y contra la cual no podemos hacer absolutamente nada. Esa muerte natural, evidentemente, está totalmente relacionada con el viviente animal y el viviente humano, pero hay otra muerte, una muerte que podríamos nombrar provocada, una muerte voluntaria, es decir, una muerte producida por el viviente humano hacia el viviente animal, y esas dos muertes pues están en total oposición en el pensamiento de Empédocles. Lo que quiere decir que para Empédocles, dado que existe ya esa muerte natural, tenemos el deber ético desde la paresia, desde una paresia empedocleana en el fondo, tenemos el deber ético de luchar con toda forma de muerte provocada por la acción humana hacia la vida animal. Y nos damos cuenta de la profunda radicalidad de ese discurso hasta hoy, que evidentemente muy pocos, desgraciadamente yo diría, de nosotras y de nosotros son capaces de tomar en cuenta esa idea de comunidad, esa idea de igualdad, pues ya estaba hace 25 siglos en el pensamiento de Empédocles y no ha tenido en la paresia como concepto mucha influencia, desgraciadamente, y mi trabajo consiste en mostrar que tenemos nosotros humanos muy poca memoria y que disponemos en esos autores de los que estoy hablando de muchos elementos para
abrir la ética a lo no humano. Y ese rechazo ético de la muerte provocada o voluntaria hecho por un viviente humano hacia un viviente animal, ese rechazo está, creo que es la gran obsesión de la ética animal de Empédocles y que puede tener muchas consecuencias sobre la idea misma y el concepto de paresia. Esa idea, esa obsesión, está presente en los dos grandes libros de Empédocles que conocen probablemente. El primer libro se llama Acerca de la naturaleza. Acerca de la naturaleza. Es un poema físico y cosmogónico que se basa sobre, repito, esa misma idea de parentesco, con esa ley de alternancia entre amor y odio, de tan potentes consecuencias sobre la ética y el discurso que quiere describir, que quiere hablar desde hacia los humanos y a propósito de los no humanos en el fondo. Esa idea está muy presente en ese primer texto acerca de la naturaleza y quizás aún más en el segundo texto de Empédocles que ha sido traducido en español por Las Purificaciones, y es otro poema, pero es un poema propiamente ético, en el cual Empédocles formula, a partir de todo lo que estoy un poco resumiendo, toda su concepción de la vida, a partir de también un discurso que ha sido rechazado en su propia época, porque es un discurso que rechaza toda forma de jerarquía, toda forma de discriminación, y creo que es eso realmente lo que a mí me interesa en la paresia, es decir, que no sea solamente un discurso que deconstruya algunas creencias en relación con el viviente humano, a propósito de la política, a propósito del viviente propiamente dicho desde el punto de vista de su subjetividad, interioridad, etcétera, etcétera. Lo que me interesa en ese concepto de paresia deconstruido, tal como lo podemos verlo en Empédocles, lo que me interesa es esa posibilidad también de que en el fondo la ética produzca un discurso que no puede hacer otra cosa que ser rechazado. Fue rechazado por los grandes pensadores clásicos de la cultura griega, que sean Aristóteles o Platón, aunque hay recepciones muy diferentes de Empédocles en esos dos gigantes del pensamiento, pero el rechazo fue en el fondo igual, dado que si se puede hablar así, si hubiéramos tomado en cuenta lo que dice Empédocles, pues tendríamos otro concepto de paresia, tendríamos otro también concepto de ética, dado que como lo saben, y eso lo he un poco mostrado en el libro que ha tenido la generosidad de citar el doctor Mariano, en un libro, el libro que acabo de publicar en México, que se llama La violencia de la ética, explico cómo desde los griegos, en el fondo, corresponde a lo que estoy diciendo, el concepto de ética no podía abrirse a otro viviente que el viviente propiamente humano. La ética es el concepto fundamental del pensamiento occidental, totalmente reservado, por razones que explico en el libro, a lo humano, y otra vida que la vida humana no podía entrar en ese concepto de ética con el cual
que seguimos utilizando, que seguimos enriqueciendo, etcétera, etcétera. Y de ahí también lo que estoy diciendo en relación con ese discurso de Parecia, que proviene de Empédocles, que no podía en el fondo ser seriamente recepcionado, de ahí el rechazo y de ahí la no herencia en el fondo en la tradición filosófica occidental durante siglos y siglos. Bueno, no sé si me quedan algunos minutos porque, para hablar. Sí, Mariano. Sí. Sí, sí, todavía 10 minutos, algunos para cerrar, para Oh, perfecto. Es que conclusiones, consecuencias, lo que... ok, sí. He escrito, creo, demasiadas páginas para esta presentación, pero voy a ir a lo esencial para resumir un poco el problema desde mi punto de vista, porque pienso que en el fondo esa idea, esa relación íntima que nos ha enseñado Foucault entre la paresia y la ética, es decir, que la paresia no puede hacer otra cosa que producir ética. Pienso que se puede profundizar esa idea a partir también de los textos de Empédocles. Es decir, que efectivamente no hay paresia sin producción de ética, pero al mismo tiempo la ética, si se reduce a una ética propiamente humana, lo que ya es un acontecimiento fundamental, quizás no permite tomar en cuenta todo lo que pasó en la filosofía griega. Es decir, que ponemos de lado toda una tradición de la paresia que no se ha centrado sobre lo propiamente humano, aunque evidentemente no es un antihumanismo. No tendría ningún sentido decir que Empédocles es un antihumanista. Y en el fondo, bueno, es todo un problema fundamental. En el fondo, Empédocles es humanista, pero no es un humanismo que rechaza la idea de un parentesco biológico que produce ética entre lo humano y lo animal. Y creo que esa idea de humanismo que toma en cuenta la posibilidad de no establecer una jerarquía entre todos los vivientes, creo que queda de gran actualidad, dado que sabemos que desde, en el fondo, la filosofía clásica con Descartes, hemos entrado en un humanismo que rechaza esa idea empedocleana de un parentesco más allá de la biología, que rechaza la idea de una comunidad ética más allá de la biología, etc. Y somos aún, las hijas y los hijos de esa ética cartesiana que considera el animal como simplemente un ser reducido a su cuerpo, a su materia biológica, sin tomar en cuenta otra posibilidad de actuación, otra posibilidad de liberación, otra posibilidad de comunidad, etcétera, etcétera. Y voy a acabar sobre un elemento que para mí es fundamental en Empédocles, que constituye probablemente lo más profundo de la paresia empedocleana en relación con la cuestión animal, es lo que propone en el fondo Empédocles, es una deconstrucción de la institución fundamental de la cultura griega, es esa institución, es el sacrificio religioso del animal. Empédocles defiende la idea, y eso creo que nutre
otro concepto de paresia. Empédocles defiende la idea en todos sus textos, sin excepción, y creo que es el hilo conductor de todo su pensamiento. Defiende la idea de que podemos y debemos salir del sacrificio religioso del animal que está al fundamento de las sociedades de la antigüedad, pero también que está, ese sacrificio del animal al fundamento de nuestras propias sociedades. Es decir, que a pesar de diferencias históricas, creo que esa institución sacrificial sigue permanente en las sociedades contemporáneas, bajo otras formas, evidentemente, pero esa estructura sacrificial está en el fondo de lo político, está en el fondo de lo económico, está en el fondo de lo psíquico, etcétera, etcétera, como lo entendió perfectamente Empédocles, y él es el primer autor a proponer la idea, evidentemente muy provocadora para su propia sociedad, de que debemos dejar ese sacrificio. Y es en el texto que he citado, las purificaciones, que en griego se llama el katarmoi, y el hecho de que se llame purificaciones muestra ya la necesidad para Empédocles de hacer con la paresia un instrumento de transformación del propio ser humano. Y en ese libro, que es un poema ético, pero también político, es donde la ética animal empedocleana se vuelve la más subversiva, al reflexionar sobre lo que he llamado esa institución sacrificial que está en el fundamento de las sociedades antiguas, y creo que eso es el nivel más crítico, más radical de la paresia empedocleana. Hay otras formas de paresia también muy críticas en los autores que he nombrado. No puedo, desgraciadamente, por lo menos describirlas como estoy haciendo aquí con Empédocles, pero me pueden creer, hay también mucha radicalidad en esas otras formas de paresia, que sea la paresia por ejemplo, de Plutarco, o que sea la paresia de Porfirio, y eso es un trabajo que no puedo aquí, presentar. Lo que quiero decir es que el simple hecho de que Empédocles en su discurso de construcción de la institución sacrificial, que en el fondo el hecho de que Empédocles se enfrente a las creencias religiosas de su propia sociedad, creencias religiosas que producen esa violencia sacrificial contra el animal, ya eso es un acto ético que alimenta la paresia de tipo empedocleana, y es precisamente contra estos ritos de institución política relacionados con la institución sacrificial que dan testimonio de una extrema violencia que Empédocles evidentemente rechazó como nadie en su época, una extrema violencia hacia los animales, y es a partir de esa crítica que va a escribir ese poema increíblemente importante, impresionante, los katarmoi, las purificaciones, en el poema en el cual en el fondo defiende la posibilidad de una no violencia absoluta, una no violencia que sea capaz de rechazar la violencia teológico-política en contra de los animales, violencia teológico-política que está evidentemente en el centro de la sociedad griega, como lo será en el centro de la sociedad romana, y como lo será bajo otras formas en el centro de las sociedades cristianas hasta hoy. Eso podría mostrarlo, pero creo que no tendré bastante tiempo.
hay que ser prudente en su genealogía de la violencia teológico-política en contra de los animales. Empédocles no rechaza en forma absoluta todo sentimiento religioso, desde el momento en que éste se manifiesta por el don y la voluntad de compartir la vida con los animales. Además, hay en varios fragmentos de Empédocles un cambio radical en el ritual sacrificial, tal como se practicaba, como lo he dicho, masivamente en la Grecia de Empédocles. Y de hecho, en un fragmento, por ejemplo, y creo que eso es para mí lo mejor de la paresia griega, en un fragmento Empédocles describe una ceremonia, y esa ceremonia se basa en un sacrificio no sacrificial que utiliza la ficción para transformar a las representaciones con el fin de deconstruir su violencia. Y lo que me parece interesante es en esa ficción antisacrificial es que vemos a los practicantes de ese ritual reinventando el sacrificio, pero totalmente de manera en el fondo simbólica, y me gustaría acabar con la lectura y la cita de este corto fragmento, donde vemos, creo, un ejemplo de la radicalidad de la paresia empedocleana, radicalidad que pienso no ha sido superada hasta ahora, y dice Empédocles lo siguiente en las purificaciones, lo cito en mi propia traducción. En ese, repito, para que lo entiendan bien, en ese intento de pensar un mundo sin sacrificios animales, dice lo siguiente, cito: no tenían ningún dios Ares, ni tumulto, ni Zeus, ni Cronos, ni Poseidón. Tenían a Cipris reina. A partir de ella, estos hombres buscaban favores y por ofrendas piadosas, por animales pintados y finos olores de mira pura y de esencias fragantes, tiraban al suelo libaciones de miel roja. El altar no estaba empapado de sangre pura de toros, pero era la peor abominación entre los hombres arrebatar la vida y devorar los miembros espléndidos de un cuerpo. Fin de cita. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Patrick Flores. Muy conmovedor y elocuente e ilustrador toda su exposición. Nos hacen plantear, reflexionar muchos aspectos y bueno, creo yo que es un buen detonante para una propuesta ética y de interpretativa de la ética animal desde los griegos. Sí. Y creo que da mucho que pensar, ¿no? Especialmente, como bien lo señalas, Sí. Con esta, digamos, confrontación de un antropocentrismo muy crónico, digamos, que continuamente adquiere sus versiones, y la reivindicación de una sabiduría donde hay un parentesco ontológico de todos los seres vivientes, ¿no? Creo que ahorita abrimos el espacio para algunas preguntas, si el público tiene algunas pertinentes, tanto de los que están en la sala como en las redes sociales, pudieran colocarlos. Y Hugo, ¿me puedes ayudar si hay alguna?
Sí. Sí, 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 la estoy leyendo. ¿Quieres leerla, Mariano, la pregunta? Juan Carlos Salomé Monroy dice, gracias por su exposición, muy relevante, por cierto, en relación a la causa animal. Dos preguntas. ¿Podemos afirmar que Empédocles, según la interpretación que usted hace, propone una igualdad ontológica entre los humanos y los animales? En segundo lugar, ¿hacia dónde se dirige la parresía empedocliana? ¿Qué discurso pone en entredicho religioso, filosófico, etcétera? Ok, Serían sí. dos preguntas. Sí, sí. Muchas gracias por la lectura, Mariano, y muchas gracias por esas dos excelentes preguntas, Juan Carlos. Son preguntas complejas, pero voy a intentar responder brevemente sin desarrollar demasiado. La primera pregunta quiere saber si en Empédocles hay lo que podríamos llamar una igualdad ontológica entre los humanos y los animales. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, dado que Empédocles es un autor materialista. Y es el primer autor, creo, realmente materialista, con todas las consecuencias que implica ese materialismo. Y no tiene ningún sentido cuando uno es materialista, dado que todo se basa sobre el funcionamiento de la materia, aquí biológica, no tendría ningún sentido decir que hay materia más respetable que otra materia. Por ejemplo, no tendría sentido decir que la materia humana, la biología humana, es más respetable que la materia propiamente animal. Y es por eso que pienso que esa idea de parentesco, bueno, Empédocles no utiliza la palabra igualdad, aunque existe en griego, como lo sabemos, es un concepto fundamental, el concepto de isonomia, que tiene mucha influencia en la sociedad griega, pero no utiliza el concepto de igualdad, probablemente porque no es un concepto que para él queda demasiado abstracto. Y lo que interesa a Empédocles, no olvidemos, eso, bueno, lo he olvidado decir, que Empédocles es biólogo, además de ser filósofo, además de ser escritor, además de ser especialista de todo lo que he dicho. Empédocles, lo que le interesa es entender cómo funciona el cuerpo independientemente de la oposición entre un cuerpo humano y un cuerpo animal. Y en el fondo podemos preguntarnos si, por ejemplo, mi gato se llama Espinosa, está aquí, podemos preguntarnos si hay una diferencia biológica. Sí, Mariano, mi gato se llama Espinosa. No hay problema. Podemos preguntarnos si hay una diferencia biológica fundamental entre ese gato llamado Espinosa, que no le gusta que hable por Zoom porque está muy celoso, y mi propio cuerpo o el cuerpo de Mariano, que funcionan según Empédocles a partir de las mismas leyes. Es decir, que para llegar a la vida, Mariano, Patricio o Espinosa, ha existido esa ley de alternancia entre fuerzas que han producido nuestra existencia biológica y fuerzas que se han opuesto y que siguen oponiéndose y que se van a oponer un día, dado que mi pobre gato va a morir y que yo voy a morir y que Mariano, espero lo más tarde posible también, etcétera, etcétera. Es decir que lo que quiero decir es que a partir del momento en que el pensamiento de Empédocles es biología en el sentido profundo de la palabra, la idea de parentesco y la idea de igualdad, aunque no la utilice, es algo que depende
de esa mirada material y que hace que no hay ninguna posibilidad de jerarquizar. Lo que jerarquiza la vida humana y la vida animal son las religiones griegas. Lo que jerarquiza la vida animal y la vida humana es la política, etcétera, etcétera. Pero desde el punto, lo más igualitario, paradójicamente, es lo biológico, propiamente dicho. Bueno, eso me parece muy interesante porque hay una nueva tradición también materialista que existe desde aquí en el pensamiento contemporáneo, por ejemplo, con una autora que conocen quizás y que he leído mucho y sobre la cual estoy trabajando, es la pensadora feminista y materialista Catherine Malabou. No sé si la conocen bien, creo, en México. Pues ella en el fondo es la última heredera del pensamiento empedocleano, etc. Eso es para responder. Y otra, bueno, no hablo demasiado. La otra pregunta es, en segundo lugar, ¿hacia dónde se dirige la paresia empedocleana? ¿Qué discursos? Pues la paresia empedocleana, a propósito de la cual creo Foucault no ha hablado nunca, y eso es interesante, esa paresia empedocleana pone en cuestión todos los discursos que se basan sobre la necesidad de sacrificar la vida animal. Políticos, religiosos, bueno, sabemos que no hay ninguna diferencia en el mundo griego entre lo religioso y lo político, pero también los discursos propiamente científicos, aunque la ciencia no existe como tal, como no la conocemos actualmente. Lo que quiero decir es que tenemos con Empédocles realmente un discurso relacionado con la paresia que no podía ser tomado seriamente en cuenta a causa de esa gran radicalidad y que no ha sido tomado en cuenta seriamente durante siglos y siglos. Hay otras preguntas, Mariano, creo, ¿no? ¿Puedes Sí. leerlas, por favor? El pensamiento de Empédocles podría servir como herramienta decolonial, ya que es marginado por los fundadores del pensamiento occidental. Esa es una. La otra, la ética animal sería un acercamiento o parentesco al pensamiento totémico, alguno prehispánico u oriental que proponen la vecindad de todos los vivientes. Serían dos preguntas. Esas preguntas son maravillosas. Me encantan porque son muy profundas y muchas gracias a Alberto Camil Villaseñor por hacernos esas preguntas. Son muy complejas, voy a intentar responder en pocos minutos. La primera es si el pensamiento de Empédocles puede servir como herramienta decolonial, dado que efectivamente, como lo he mostrado, ha sido rechazado por la mayoría del pensamiento filosófico occidental, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido que sí. ¿Por qué? Porque hay esa idea en Empédocles según la cual tenemos que, dado la violencia de las creencias en la sociedad griega, pero también en nuestras sociedades, dado la violencia de las creencias que mantienen a todo lo que está relacionado con lo animal en un estado de marginalización, y no es solamente lo animal el que está marginalizado, es también lo femenino. Hay toda una reflexión que ya se ha hecho y que hay que seguir haciendo, que explica el rechazo de lo femenino a partir del rechazo del animal. La mujer o lo femenino ha sido durante siglos y siglos relacionada con la vida animal, de ahí el rechazo. Es decir, que la mujer ha sido reducida, como hemos reducido el animal a su cuerpo. No existía otra entidad que el cuerpo propiamente dicho
para dar ¿cómo decir? Para dar una existencia, un reconocimiento a la mujer. Y de ahí la necesidad de, efectivamente, de considerar que todo lo que dice Empédocles es también, nos ofrece un instrumento para no solamente salir de la violencia antropocéntrica, pero también de la violencia patriarcal, dado que existe una relación íntima entre la violencia patriarcal y la violencia hacia la vida animal. Y creo, bueno, pienso que actualmente no hay ninguna investigación desde Empédocles para elaborar esa herramienta decolonial, pero podría ser totalmente posible, dado que los textos de Empédocles proponen muchos instrumentos de trabajo, muchos conceptos de los que no he hablado porque no he tenido tiempo, y esos conceptos, y ahora respondo a la segunda, están bastante relacionados con el pensamiento totémico, prehispánico, oriental, etcétera, etcétera, que efectivamente se basan sobre una idea, esa idea de vecindad, de parentesco. Y creo que podemos decir, para acabar con estas dos muy, muy interesantes preguntas, podemos decir que en el fondo Empédocles no pertenece al occidente. Empédocles pertenece a una cultura del rechazo de todo sacrificio, que es una cultura más prehispánica que propiamente griega o occidental, lo que quiere también decir que cuando decimos occidental, o como cuando utilizamos otros conceptos, y hemos utilizado hoy muchos conceptos, tendríamos el deber siempre de decir que no hay solamente una definición posible de lo occidental, por ejemplo. No hay solamente eso es lo que he intentado hacer, no hay solamente una definición posible de la paresia. En realidad, desde el principio mismo, hay una lucha entre una concepción sacrificial de la paresia y una concepción no sacrificial de la paresia. Es decir, que en el fondo podemos decir que la paresia contiene también esa alternancia de odio y de amor en su propio centro, y quizás sería interesante entenderla de esta manera. No sé si hay otras... Muy bien. ¿Alguna otra? No sé si... Ok. Bueno, quizás es un poco extraño lo que he dicho porque... sí. Sin embargo, a pesar de esa apertura de la ética de Empédocles, no deja de ser una elaboración antropocéntrica. Es entonces pertinente preguntarnos si la vida natural requiere de la discursividad humana para ser afirmada, y si no más bien para cada elaboración teórica violenta de cierta forma a la naturaleza. Sí, gracias por ese comentario muy importante. Bueno, no estoy de acuerdo con cuando Oscar Juárez dice que la ética de Empédocles no deja de ser una elaboración antropocéntrica. Yo he intentado decir lo contrario, aunque hay que ser muy prudente, no hay que proyectar nuestras concepciones éticas sobre otras culturas, etcétera, etcétera, pero puedo asegurar que no hay ningún antropocentrismo en el pensamiento de Empédocles, dado que todo se basa sobre el intento de imaginar sociedades humanas en las cuales ya no exista ningún sacrificio del animal. Y de hacerlo de manera simbólica, como en el fragmento que he leído.
Es decir, que dado que Empédocles tiene esa conciencia muy profunda de que en el fondo la vida está totalmente relacionada con fuerzas opuestas que se llaman muerte, la ética nos obliga a no añadir más violencia. La violencia forma parte de la naturaleza. En Empédocles no estamos, contrariamente a lecturas que se han hecho en el siglo XVIII, XIX y XX, en varios escritores que han escrito sobre Empédocles. Empédocles no es un romántico. Empédocles considera que la naturaleza es la violencia extrema. Es por eso que no hay que añadir una violencia que sea una violencia política, que sea una violencia religiosa, que sea una violencia producida por las culturas propiamente humanas. Ya hay bastante violencia para no añadir otras. De ahí el rechazo del antropocentrismo, creo, y bueno. Y la última idea es también muy interesante, la idea de, en el fondo, si no es... Si elaborar teóricamente una concepción de la vida no es ya un acto violento contra la naturaleza, pues todo depende de la manera con la que la hacemos. Si la hacemos, si elaboramos teóricamente una relación con la naturaleza desde el punto de vista, por ejemplo, de la política o de la economía, efectivamente es instrumentalización, es lo que llamamos, evidentemente, bajo el término de capitalismo puro, pero hay otros principios éticos que podemos utilizar para pensar la relación teórica que podemos tener con la naturaleza. Y yo pienso que Empédocles propone algo muy, muy interesante, como lo proponen las sociedades no occidentales, por ejemplo. Y eso me parece fundamental. Lo que hay que rechazar, pienso, son las categorías universales de occidental, no occidental, humano, animal. Eso es violencia pura. Y lo que he intentado hacer hoy es mostrar que en la cultura griega hay ya una lucha entre los pensadores que quieren salir de una concepción occidental, entre comillas, de la naturaleza, pero que han fracasado, y otros que han inventado una relación con la naturaleza basada sobre la instrumentalización que ha triunfado y en la que estamos aún viviendo en el fondo. Bien, yo quisiera aprovechar el momento para dialogar contigo. Sí. Unas inquietudes que a la luz de tu exposición y a la luz también de otras inquietudes que traigo, se pueden despejar, ¿no? Una es, hay, pienso yo, algunos otros griegos que incluso tratan de hacer una crítica a la civilización, por ejemplo, pienso yo a los cínicos, a Diógenes, y que hay una empatía profunda con el animal, que incluso se consideran modelos de vida. El Diógenes, el perro, diríamos, Sí. y una comunidad casi mística con la naturaleza, un retorno a los orígenes naturales, biológicos incluso, fisiológicos podemos decir, también por la cuestión sexual y la cuestión del alimento que la ética de Diógenes o la ética cínica reivindican, y que si no cabe la posibilidad de una deconstrucción, sí, una crítica mordaz a conceptos tales como hombre, como cultura, como valores que hace Diógenes. Entonces, no sé si pudieras enriquecer un poco esta parte de si en Diógenes hay una ética animal. Sí. ¿O no? ¿Qué piensas? Sí, muchas gracias, Mariano, por esta importante pregunta. Es un tema de investigación importante, saber si la escuela cínica es una defensa de la animalidad o no esconde otra cosa en el fondo, que no sería una defensa de la animalidad, pero que sería una defensa de una sociedad
en la cual el humano esté en el centro, pero un humano relacionado con su vida biológica, con su propio cuerpo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que lo voy a formular bajo una pregunta. Hemos leído todas y todos aquí los textos cínicos y yo tengo la impresión que la referencia de los cínicos al animal, aunque sean referencias numerosas, como lo has dicho, Mariana, son referencias más simbólicas que reales, en el sentido de que no hay una ética animal basada sobre lo que dice Empédocles, es decir, el fondo del problema es que para Empédocles, y es lo que es de eso, de lo que quiere él huir, el fondo del problema, dice Empédocles, es que nos servimos de la vida animal para solucionar problemas humanos sacrificando a esa vida. De ahí la necesidad para Empédocles de salir del sacrificio animal. No sé si saben, pero la mayoría de los actos políticos, cívicos, culturales griegos estaban todos relacionados con el sacrificio de un animal. Hasta la tragedia griega, el teatro griego está totalmente relacionado. Tragedia viene de un nombre de animal, etcétera, etcétera. Hasta cada acto griego es un asesinato de una vida animal. Y creo que eso no existe en los cínicos. Los cínicos, bueno, admiro mucho a los cínicos, los conozco bastante bien, los he estudiado bien, etc. Los cínicos se comen a los animales. Empédocles no se come a los animales. Y creo que la paresia, como lo dice Foucault, es también poner en relación la ética con un acto propiamente dicho. La paresia es algo, es una ética concreta. El que defiende, el que rechaza el sacrificio animal, tiene que en su propia vida mostrar que también rechaza el hecho de alimentarse de animales, dado que produce ese acto mismo una gran violencia. Es eso la paresia. Y creo que, bueno, ¿puedo hablar aún unos segundos? Hay tiempo, hay suficiente tiempo. Ok, gracias. Lo que quiero decir es que en el fondo hoy, en relación con todo lo que hemos dicho, ¿quién está en un discurso de tipo paresia, en el fondo? Yo pienso que eso va a crear polémicas, pero es así como creo hay que funcionan las cosas. ¿Quién produce ese discurso de tipo paresia? Pues, por ejemplo, son los que defienden la posibilidad de seguir alimentarnos sin matar a los animales. Eso es paresia pura, en el fondo. ¿Y quién defiende ese discurso? Absolutamente casi nadie. O minorías que se llaman veganos, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, no lo voy a esconder. Si trabajo sobre esos temas es porque yo creo en una paresia de tipo vegana, en el fondo. Pero esa paresia de tipo vegana en nuestra modernidad, Mariano, no te inquietes, no te voy a pedir que te vuelvas vegano. Pero no, sé perfectamente que la humanidad no será nunca vegana. Pero es la única manera de hacer que la paresia pueda seguir, como lo hacía Empédocles hace 2500 años, dar la posibilidad de hablar de esos temas desde el punto de vista también del animal. Es eso la paresia para mí, en su forma la más ética. La ética es la posibilidad de defender intereses que no sean intereses propiamente humanos. Porque si nos quedamos en la humanidad, todo lo que está
fuera de la humanidad, no lo vamos a introducir, no lo vamos a contaminar por la parecia. Y nos vamos a dejar fuera de nuestro discurso, pues, todos los problemas que tenemos hoy con la ecología, con la vida animal, etcétera, etcétera. Es decir, que si fundamos la parecia contemporánea, es decir, la ética, sobre un discurso encerrado en lo humano, no podremos resolver nuestros problemas. Nuestros problemas no los tenemos con nosotros, humanos, los tenemos con el agua, los tenemos con la carne, los tenemos con etcétera, etcétera. Es decir, que la parecia es la posibilidad de salir de lo propiamente humano para introducir otros puntos de vista éticos, como intentó Empédocles, como intentaron Plutarco, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa dimensión de la parecia la debemos al mismo tiempo a Foucault, pero también él la ignoró, la censuró y no le interesó. Evidentemente, Foucault habla mucho de la ética alimentaria, pero no desde el punto de vista animal. Hay muchos textos de Foucault muy apasionantes que serían necesarios estudiar, diciendo que una de las obsesiones de los griegos es lo que comían, sí, pero esa obsesión no va hasta tomar en cuenta los intereses propiamente animales, es simplemente en relación con la salud, es simplemente en relación con, ¿cómo se dice el hecho ¿cómo se llama una persona que le gusta mucho comer? Glotón. Un glotón, exacto. Esos son los problemas griegos, pero esos no son problemas de ética animal. De ahí ¿cómo, Mariano? Goloso, bueno, goloso. Goloso. Ah, ok. Glotón. Sí. Glotón es la misma palabra que en francés es glutón. Ajá, gula, sí, pecado de la gula. Sí. Pues esos son problemas de la ética alimentaria, pero la ética alimentaria no es una ética animal. Estamos muy, muy, muy lejos de todo lo que entendemos por ética animal. Sí, bien, gracias, Patrick. Gracias a ti por la invitación. Sí. Pues hay mucho que desarrollar, que desplegar, ¿no? Creo que faltan muchos proyectos, muchos temas claves de replantear. A mí me hace pensar mucha cuestión de la filosofía antigua griega, que critica ya un antropocentrismo en el mismo mito de Homero. Por ejemplo, Genófanes critica el antropocentrismo en Homero. Nos habla de si los elefantes y los changos y tigres pintaran o los monos pintaran a sus dioses, los pintaran a su manera. Y creo yo que hay mucho que decir respecto a la configuración de la realidad a partir del lenguaje. Ciertamente hay una manera de instalarse ante lo real, ética o no ética, o violenta o no violenta, ¿sí? Y igualmente me vienen otros temas, ¿no? A la mente, por ejemplo, el axioma, o más que, sí, axioma se puede decir, filosófico de una definición del hombre aristotélico, que se ha tomado como dogma casi, que repite ese antropocentrismo del animal con logos. Sí. Que en contraste yo con los presocráticos, al menos veo cierta diferencia, ¿no? Digamos, pienso en Parménides, pienso en Heráclito, que no reducen el logos al animal hombre, sino que hay una unidad que nos hermana como un espíritu, diríamos, con la naturaleza. Hay algo que se fracturó entre logos y fisis, o entre lenguaje y naturaleza. Que una vez que se instala, digamos, ese principio antropocéntrico del animal como logos, se genera toda una historia, ¿no?
toda una historia de violentación, se puede decir. Sí, Y que sí. bueno, de ahí me nacen muchos temas, ¿no? Que pudiéramos ampliar después en otro evento, en otra Sí, sí, cuestión, tal vez el concepto de lo humano. sí, 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 Eh, sí. No lo que sí, dices me hace pensar en algo importante de lo que no he mencionado, es decir, que muchos filólogos, historiadores consideran que lo que ha escrito Empédocles es una versión crítica de lo que escribió Homero. Es decir, la posibilidad de hablar del origen del mundo que no pase ya por esa idea de antropocentrismo, de sacrificio, etcétera. Tenemos otra odisea con Empédocles. claro, Es eso la gran idea. Y hay dos textos sobre la genealogía del mundo en el fondo. Hay Homero y Empédocles, y podríamos comparar, dado que evidentemente Empédocles conocía muy bien los textos homéricos, los conocía tan bien que escribió contra los textos. Y podríamos comparar muchos episodios del lado para ver cómo él deconstruye las figuras humanas, cómo deconstruye la relación con la guerra. También, eso no lo he dicho, es muy importante. El proyecto de Empédocles es un proyecto político de paz universal. Es eso, en el fondo, lo que hay que subrayar. Todo lo que dice Empédocles sobre la cuestión animal, para él, depende de la posibilidad de extender la noción de paz al mundo entero, para no hacer lo que describe Homero, se dice Homero, creo, ¿no? Homero, sí, Homero, Homero, sí, para no hacer lo que describe Homero en los dos textos, la Ilíada y la Odisea. Y eso me parece una nueva mirada sobre esos textos fundadores de la cultura griega, que leemos de manera totalmente deshistorizada. Lo que escribe Homero ha sido escrito para justificar los sacrificios animales. Lo que ha escrito Empédocles ha sido escrito para deconstruir los sacrificios animales. Son los dos grandes autores antagónicos, en el fondo, que debemos leer de esta manera. Y eso es un trabajo que queda en gran parte por hacer. claro, sí. Pues se me viene a la mente otra idea, nada más ya para finalizar. Algunos fragmentos del Heráclito nos hablan de una crítica a sacrificios violentos o con sangre, ciertamente. Y no puedo yo dejar de pensar que dejó de ser, bueno, pasó a ser vegano Heráclito y se dice que murió, digamos, por comer raíces, ¿no? Pero sí me hace pensar muchos otros filósofos que sería hacer una historia de la filosofía griega desde el punto de vista de la ética, ¿no? Animal y de la reivindicación de una crítica, diríamos, a ese antropocentrismo y esa violencia que el humano impone a la naturaleza. Pues esperamos que tengamos otra oportunidad para dialogar. Es un honor platicar contigo y escuchar todos tus grandes aportes, que creo yo que despuntan y abren pues, nuevas formas de encaminar la ética y de reivindicar una restitución de sentido en nuestro estar en esta tierra, en nuestra relación con el viviente, que es muy necesaria, creo yo, de suprimir ciertas estructuras epistémicas que generan fractura con el otro, con lo otro que es con el otro que es el semejante, con lo otro que es la naturaleza y en todo caso con lo otro trascendente que es lo divino, ¿no? Que es nuestra relación con lo fundamental. Entonces, que es en esa línea de ética y bueno, tendremos oportunidad, yo creo que habrá muchos eventos y estamos en esta disposición de parresía, digamos, Sí, de, sí, de, sí. de más diálogo conforme a esta búsqueda de sentido. Pues fue un placer escucharte, Patrick. Gracias. Pues un gusto, no sé,
Agradecemos a todos los que estuvieron presentes. Igualmente, la Facultad de Humanidades y la Universidad te agradece la disposición y este enriquecimiento para este evento. Después ya envió la constancia. Sí, muchas gracias. Sí. Fue un placer. Sí, pues muchas gracias por la invitación y a seguir trabajando sobre esas importantes cuestiones. Abrazos a todas y todos. Y gracias.